Bien, buenos días, hermano, que el Señor los bendiga. Siempre damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Realmente la palabra de Dios en un momento como este uno se conmueve viendo el amor de la iglesia por nuestros pastores y recordando la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses, 1:13, que dice que os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Así que lo que estamos haciendo ahora es bíblico. Debemos reconocer a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor. Nuestros pastores nos presiden y nos amonestan, dice el texto, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que eso es bíblico, hermanos, lo que estamos haciendo hoy. Ha sido un privilegio para mí, para mi esposa, en el poco tiempo que hemos tenido aquí. Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito. El pastor y su esposa nos han tratado a mí y a mi esposa como si fuéramos sus hijos, que teníamos mucho tiempo que no nos veían. Desde que llegamos aquí, así hemos sido recibidos y damos gloria al Señor por su vida, damos gloria al Señor por ellos. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos una vez más. Te damos muchas gracias por el privilegio de estar en tu casa y de adorarte, de tributarte toda la gloria que solamente tú mereces. Preparamos nuestros corazones en esta hora para oír tu voz. Que tu Espíritu Santo, que inspiró tu palabra, tome tu palabra en esta hora y la aplique a cada corazón. Que supla cada necesidad de cada uno de nosotros, Señor. De tal manera que podamos ser transformados y edificados por medio de tu santa palabra. Recibe toda la gloria que solo te pertenece a ti. Y para nosotros tus bendiciones por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿cuál es el tipo de relación que los creyentes debemos tener con la iglesia local a la que nosotros pertenecemos? Si pensamos en la iglesia como un gran círculo, muchas personas que profesan ser creyentes se mantienen fuera del círculo, y ese es un error. Porque la Biblia dice en el libro de los Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo verdadero creyente está en la iglesia. Debe estar en la iglesia. Cristo nos salvó y nos colocó en la iglesia y debemos estar en la iglesia. Otros sí pertenecen a la iglesia, a una iglesia local, pero no están completamente comprometidos con la iglesia. Y ese es un error. No debemos estar en la periferia del círculo. Debemos estar comprometidos con la iglesia. El problema de estos creyentes es que la iglesia no es una prioridad en su vida y por lo tanto se mantienen en la periferia del círculo. El tercer grupo, que según estaba leyendo, solamente constituye el 10% de los miembros de la iglesia. Es decir, del 100%, solo el 10% está comprometido con la iglesia local. Y ese 10% está en el centro de la iglesia, donde está nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está Cristo? En el centro de la iglesia. ¿Qué estudiamos el domingo pasado? Que Cristo anda ¿dónde? En la esquina, en el rincón de los candeleros. No, dice en medio. Cristo está en el centro de la iglesia. Él anda en medio de los candeleros de oro. Él está en medio de la iglesia. Y cuando Cristo habla en Mateo capítulo 15, Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Cristo, allí estoy yo donde, dice Cristo, en medio de ellos. Así que cuando nosotros estamos comprometidos con la iglesia local, estamos en el centro de la iglesia donde está nuestro Señor Jesucristo. Ahí deberíamos estar el 100% de los hermanos. Ahora bien, hemos venido estudiando durante este mes de noviembre que recién finalizó la importancia de guardar la unidad de la iglesia. Y este texto que leí al principio
nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, recuerden, es la vida de devoción a Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Cristo nos ha dado todas las cosas que necesitamos para proteger la unidad de la iglesia, y la versión Palabra de Dios para Todos, segunda de Pedro 1:3, el mismo versículo, pero en Palabra de Dios para Todos me encanta, dice: con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo que tenemos porque le conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así que todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios, Jesús nos lo ha dado. Nos lo ha dado. Y yo pudiera mencionar muchas herramientas ahora, pero no es mi tema. Puedo mencionar la palabra de Dios como una herramienta, puedo mencionar la oración como una herramienta, puedo mencionar la fe como una herramienta. Todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa y agradable a Dios, Dios nos lo ha dado en Cristo. Pero hermano, tener las herramientas no es suficiente. Hay que utilizar las herramientas. Así que mi tema en esta tarde es las herramientas que Dios nos ha dado para guardar la unidad de la iglesia. Hemos hablado durante el mes de noviembre de la importancia de guardar la unidad. ¿Cuáles son las herramientas que Dios nos ha dejado en su palabra para guardar la unidad de la iglesia? Hay dos tipos de herramientas. La primera es con relación a la iglesia. Con relación a la iglesia. La primera herramienta que Dios nos ha dado para guardar la unidad es la bandera blanca de la paz. La bandera blanca de la paz. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Los judíos esperaban un Mesías político, pero Cristo les dice que quienes reciben los honores en el reino de Dios no son los que hacen la guerra, son los que hacen la paz. Los judíos esperaban un Mesías que los liberara políticamente del yugo romano. Cristo dice: no, esos no son los que recibirán honores en el reino de Dios. Los que hacen guerra no son los que hacen la paz. Este texto nos habla de una persona que tiene una disposición general hacia la paz. El pacificador preserva la paz donde hay paz y procura la paz donde no hay paz. Romanos 12:18 dice: estad en paz. ¿Con quién? ¿Con los que te caen bien? No dice con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y Romanos 14:15 al 17 nos dice de la manera siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que los cristianos, todos los cristianos, tenemos que tener una bandera blanca en la iglesia para guardar la unidad. La bandera blanca de la paz. Si de nosotros depende, debe haber paz. Y si no hay paz, hermano, que no sea por causa tuya ni por causa mía. Dios nos libre. Dios nos libre. Segunda Corintios 7, verso 11 dice: sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Wow, qué texto. Vive en paz y el Dios de paz estará contigo. Si no vives en paz, el Dios de paz dice que no va a estar apoyando lo que estás haciendo. Interesante. Y Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. El énfasis de la escritura es tremendo acerca de la paz. Debemos procurar la paz con esmero y con esfuerzo. Hermanos, hay que ver el poder de una bandera blanca en medio de una guerra feroz. Es respetada de manera extraordinaria. Cuando hay una bandera blanca en medio de un conflicto bélico, literalmente todo el mundo deja de disparar. La bandera blanca tiene ese poder. La bandera blanca paraliza a los dos bandos. Es un alto al fuego, sin decir nada. Hay una bandera blanca, inmediatamente ambos bandos dejan de disparar. Automáticamente dejan de disparar. De una manera extraordinaria es respetada la bandera blanca. Los cristianos debemos levantar banderas blancas y ser pacificadores. Hermanos, yo sé que ustedes saben esto, pero se lo voy a repetir. Como decía el apóstol Pablo, a mí no me es molesto al repetirlo las mismas palabras. La Biblia dice que nuestro adversario es el diablo.
Pero nuestro enemigo es tan sagaz y tan sutil que nos lleva a considerar a nuestros hermanos como si ellos fueran nuestros enemigos. Nuestros hermanos no son nuestros enemigos. De hecho, Pablo dijo en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Saben qué significa eso? Nuestro enemigo no es de carne y hueso. Nuestro enemigo es espiritual. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Satanás es tan sutil que nos lleva a considerar a mi hermano o a mi hermana como si fueran nuestros enemigos. Porque ¿qué es lo que él quiere? Destruir la paz. En la iglesia hay consecuencias trágicas si no somos pacificadores. Número 1, porque el pecado no tiene límites. Número 2, porque las sugerencias del maligno nunca terminarán. Alguien escribió lo siguiente sabiamente: Dios destruyó por medio de Cristo las paredes que dividían a los seres humanos de razas y culturas distintas, pero el diablo, por medio de sus emisarios, luchará por reconstruir esa pared. Esa es la tarea de Satanás: dividir la iglesia. Es la intención de Dios que su pueblo redimido viva junto en armonía y pureza. Pero los poderes del infierno sembrarán entre ellos, si se descuidan, las semillas de la discordia y del pecado. Así que tenemos que usar las banderas blancas para guardar la unidad de la iglesia. Hermanos, si nosotros recordamos en medio de cualquier conflicto en la iglesia que somos miembros de la misma familia, cuando surjan problemas vamos a reaccionar como miembros de la familia. Le voy a hacer una pregunta. Cuando tenemos problemas en nuestra familia, ¿nosotros cambiamos de familia? Yo no he visto eso. Yo no he visto a nadie que diga, bueno, yo era, por poner un ejemplo, yo era Pérez, pero ya no voy a ser Pérez porque tengo un conflicto familiar y ya me voy a cambiar el apellido. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Cuando las personas tienen conflictos en su familia, resuelven los problemas. Son oportunidades para ayudar a fortalecer en nosotros el carácter de Cristo. En la iglesia de Corinto había divisiones y Pablo le dice que Cristo no vino a crear divisiones y contiendas. Debe haber unidad en la iglesia de Cristo, pero para que haya unidad primero debe haber paz, y para que haya paz, mi hermano, tú y yo debemos ser pacificadores. El texto de Efesios 4:3 lo pongo de nuevo: solícitos en guardar, es decir, poner todo el empeño en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El texto es clarísimo, hermanos: si no hay paz, no podemos guardar la unidad del espíritu. Quitas la paz de la iglesia, estás destruyendo la unidad automáticamente. Es sumamente importante esa bandera blanca de la paz. La segunda herramienta para guardar la unidad con relación a la iglesia es un espejo, y yo le he llamado el espejo de la humildad. El espejo de la humildad. Dice Mateo 7:5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Debemos mirarnos a nosotros mismos primero antes de mirar a los demás. El pecado nos ha llevado a andar con una lupa para ver el pecado de los demás más grande de lo que son, como hacían los fariseos. Mirando los pecados de los publicanos y de las rameras, decían, no, los pecados de ellos son horribles e imperdonables. Pero ellos no miraban su propio pecado, ellos estaban llenos de orgullo, ellos no veían eso. Eso para ellos era un pecado tan grave como el de los otros. Pero Cristo, hermanos, a ti y a mí que formamos parte de la iglesia, nos ha cambiado esa lupa de ver las faltas de los otros más grandes de la cuenta, nos la ha cambiado, hermano, por un espejo. Y ese espejo nos enseña a ver nuestras propias faltas, a corregir nuestras propias faltas para luego ayudar a los demás a corregir las suyas. Había un espejo en una tienda que decía, y me reí cuando lo leí y hasta lo anoté porque me llamó la atención. Decía, tenga cuidado porque el objeto que usted está mirando ahora parece ser más grande de lo que verdaderamente es. Sí, el espejo nos dice lo que realmente somos. El vernos en este espejo producirá en nosotros humildad porque nos muestra nuestro verdadero tamaño. Para que veamos la importancia del espejo de la humildad, había un hombre que se consideraba a sí mismo un experto en evaluación de arte, de pinturas de arte. Fue con su esposa a ver una exposición de pintura de arte, pero cuando llega al lugar se da cuenta de que los lentes, usaba lentes recetados, así como yo, sus lentes se le quedaron en la casa.
pero ya estaba en el lugar. Así que comienza a mirar los cuadros y a opinar sobre los cuadros con su esposa al lado. Y llega, ve un cuadro de cuerpo completo y comienza a criticar el cuadro, que ese cuadro está muy mal hecho, que el individuo que pintaron ahí está muy mal vestido, que eso da vergüenza, está acabando con el cuadro, hasta que su esposa lo llama aparte y le dice: mi amor, estás mirando un espejo. Él estaba acabando con el cuadro, pero él no sabía que él estaba mirándose a sí mismo en un espejo. Qué fácil es criticar a los demás, ¿verdad que sí? Qué difícil es vernos a nosotros mismos como realmente somos. Necesitamos el espejo de la humildad. Decía C.J. Mahaney, pastor y escritor: la humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Hermano, nos encanta compararnos con otros, pero el que es humilde se compara con Dios. ¿Y qué de bueno tiene eso? Que siempre encontraremos falta comparándonos con Dios. Porque cuando nosotros nos comparamos con el que cantamos hace un momento, que es santo, 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 nosotros siempre vamos a encontrar faltas en nosotros. Pero si estamos comparándonos con los hermanos, siempre vamos a decir: ah, no, por este hace esto, aquel hace lo otro. No, hermano, Dios quiere que nos comparemos con Dios, el espejo de la humildad, y nos veamos a nosotros mismos como realmente somos. Como dijo Pablo, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ahí está el espejo de la humildad. No sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo. Mírate en el espejo de la humildad. Esa falta que estás ayudando a corregir ahora, pudiera cometerla tú en el día de mañana. Considérate y mírate en el espejo de la humildad. La tercera herramienta para fortalecer la unidad en la iglesia es una sábana, la sábana del amor. Proverbios 10:12 y 1 de Pedro 4:8. El amor cubrirá, ¿lo ven? Es una sábana enorme, multitud de faltas. Una actitud perdonadora es lo que es el énfasis. El amor que cubre faltas perdona las faltas. Una actitud perdonadora es parte integral del carácter cristiano. Dios nos manda a perdonar, y óyelo bien, mi hermano, y no hacerlo es pecar. Es pecar. Dios nos perdona y Él quiere que perdonemos como Él. Dice Jerry Bridges, siervo de Dios: ¿qué son todas nuestras faltas o las faltas de nuestro hermano contra nosotros comparadas con todas las nuestras contra Dios? Nosotros nos quejamos de que el hermano me hizo esto, la hermana me hizo aquello, y lo que nosotros le hemos hecho a Dios se compara con lo que nos han hecho a nosotros. No hay comparación. Entonces tenemos que usar la sábana del amor y una actitud de perdón con nuestros hermanos en la fe, porque lo que nosotros le hemos hecho a Dios es mucho más grande que lo que los demás nos han hecho a nosotros. Y si Dios los perdona a ellos, nosotros no tenemos excusa para no hacerlo. Cristo le dijo a Pedro que debía perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. Y la idea no era que multiplicara 70 por 7, 490. No, eso no era. Eso simplemente el Señor le está diciendo: no le ponga límites al espíritu de perdón que debe caracterizar al creyente. Las ofensas sin resolver, y esto se lo digo, hermano, por experiencia, porque lo vi en mi país, en la República Dominicana, en la iglesia donde me congregué durante tanto tiempo. Las ofensas que no se resuelven no se evaporan con el tiempo. Ofensas sin resolver dejan marcas en nuestros corazones que no nos dejan relacionarnos con nuestros hermanos con libertad y confianza. Es la sábana del amor que necesitamos para cubrir y perdonar a nuestros hermanos. En una ocasión, 2 amigos iban por el desierto. En medio de una discusión, uno le da una bofetada en el rostro al otro, y el que recibe la bofetada escribe en la arena: hoy mi mejor amigo me dio una bofetada en el rostro. Luego siguieron caminando, encontraron un oasis, y el que había recibido la bofetada se lanza al agua para refrescarse, pero se está ahogando, y su amigo se lanza, lo rescata de morir, y cuando él sale del agua se recupera y escribe en piedra: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Esto le llamó la atención al otro,
¿Y por qué cuando te ofendí escribiste en la arena y ahora que te he salvado la vida escribes en piedra? Su amigo le contesta, porque cuando un buen amigo nos ofende debemos escribirlo en la arena, donde pronto será borrado y olvidado. Pero cuando un buen amigo nos hace un bien, debemos escribirlo en piedra para recordarlo y agradecerlo siempre. ¿Somos así los seres humanos? Tristemente somos al revés. Lamentablemente escribimos las ofensas en piedras. Yo no me olvido de lo que tú me hiciste hace 15 años. Qué triste. Y el bien que recibimos lo escribimos en la arena y pronto lo olvidamos. En la iglesia no debe ser así. Mi hermano, ¿reflejas en tu vida que la iglesia es una prioridad para ti? La iglesia ocupa un lugar central en el propósito redentor de Dios y debe ocupar un lugar central en la vida de todo cristiano. Una persona comprometida apasionadamente con la iglesia de Cristo no desanima a otros creyentes con respecto a la iglesia. No. Al contrario, lo que veo en la escritura es que una persona comprometida apasionadamente con la iglesia de Cristo contagia a los demás con el deseo de involucrarse en la iglesia y de resolver los problemas. Segunda a los Corintios 9:2 dice: vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Y la versión Biblia al día dice: vuestro entusiasmo ha servido de estímulo a la mayoría. ¿Ven cómo es que funciona la iglesia? Es estimular a los demás, no desanimarlos con respecto a la iglesia. Joshua Harris, en su libro Deja de coquetear con la iglesia, él dice: el argumento más fuerte que conozco de por qué usted y yo debemos amar y preocuparnos por la iglesia es que Jesús lo hace. La mayor motivación que podríamos encontrar para comprometernos de forma apasionada con la iglesia es que Jesús está comprometido apasionadamente con ella. ¿Quieres agradar a Jesús? Cristo está comprometido apasionadamente con la iglesia. Si tú quieres agradar a Jesús, tienes que comprometerte apasionadamente con la iglesia por la que Cristo murió y ganó a precio de su sangre. Finalmente, ¿cómo guardar la unidad ahora con relación al pastor? Ahora con relación al pastor. Número 1, 5 cosas. Número 1, debemos apoyar al pastor. El pastor debe encontrar en sus líderes el descanso mental y corporal de que lo están apoyando en la obra de Dios. Eso es sinónimo de unidad, de trabajo en equipo. Filipenses 2, 22 y 25 dice: pues ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? Pablo está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo al evangelio. ¿Qué dice Pablo acerca de Timoteo? Me ha servido como si fuera un hijo mío. El apoyo que Pablo recibió de Timoteo era tal que Pablo decía: me ha servido como un hijo a un padre. Más adelante dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, otro hermano, mi hermano y colaborador. Ve, apoya a Pablo. Eso es lo que significa colaborador. Compañero de milicia, es decir, estamos en el mismo ejército, en el ejército de Jesucristo. Estamos peleando por la misma causa, dice Pablo. Vuestro mensajero, porque los hermanos de Filipo se lo enviaron a Pablo. Pablo está preso y los hermanos de Filipo se lo envían para que ayude a Pablo y con sus necesidades, y ministrador o servidor de mis necesidades. El apóstol Pablo no pudo haber hecho la obra de Dios él solo. Él tuvo muchos hermanos y hermanas que le apoyaron a hacer la obra de Dios, y gloria a Dios por eso. ¿Saben qué dice Efesios 4:11? Que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermano, ¿qué son los pastores para la iglesia? Se lo voy a decir, hermano, para que lo tenga bien pendiente. Son regalos de Dios para la iglesia. Eso es lo que dice el texto. El mismo Dios que dio dones a los hombres, llevando cautiva la cautividad. Porque en ese tiempo, cuando se capturaba un ejército, se capturaban lo que era el botín, y era traído el botín. Los dones eran traídos a la ciudad. Bueno, pues los dones que Cristo le ha regalado a su iglesia después que murió y resucitó, entre ellos están los pastores. Los pastores son dones, regalos que Cristo le ha dado a su iglesia. Si vamos a guardar la unidad, debemos apoyar a nuestros pastores.
Ellos equipan a los creyentes para que todos juntos hagamos la obra del ministerio y edifiquemos el cuerpo de Cristo. Todo cristiano entonces viene a la iglesia no solamente a adorar, que es muy importante, sino también a ser equipado para servir mejor a otros con el evangelio. ¿Y quiénes nos equipan, hermanos? Dios usa a nuestros pastores para que podamos servir juntos todos, cada uno en el área, en el don que Dios le dio, apoyando y realizando la obra del Señor. En segundo lugar, debemos respetar las decisiones del pastor. El pastor debe ver que estamos en la iglesia no para retar sus decisiones, sino para trabajar unidos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tuvo colaboradores que les respetaron y que se llevaban de lo que él les decía. Por ejemplo, está el ejemplo de Tíquico en 2 Timoteo 4:12. Dice Pablo: a Tíquico envié a Éfeso. Hermano, Tíquico no era una persona que enfrentaba a Pablo y Pablo le decía algo y él decía: no, esto no es así. Pablo contaba con Tíquico. Por eso, Tíquico fue a Éfeso con la segunda carta de Timoteo y entregó esa carta. Tenemos esa carta en la Biblia porque Tíquico, cuando Pablo le dijo: lleve esa carta, él fue y la llevó. Él fue y llevó esa carta. Pero no solo llevó esa carta, también llevó la carta a los Efesios, Efesios 6:21. También llevó la carta a Colosas, Colosenses 4:7. También llevó la carta a Tito, Tito 3:12. Gracias a Tíquico tenemos todas esas cartas en el Nuevo Testamento, porque él respetó las decisiones de su pastor, el apóstol Pablo. Y cuando Pablo le decía algo, él lo hacía. Pablo contaba con Tíquico. ¿Cuenta el pastor contigo? ¿Cuentan los pastores contigo? Hermano, piensen en esto. Tenemos todas esas cartas al Nuevo Testamento por creyentes que respetaron las decisiones de su pastor. Qué interesante. Debemos, en tercer lugar, caminar de acuerdo con el pastor y estar sujeto a él. Debemos caminar de acuerdo con el pastor y estar sujeto a él. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Ven qué interesante? El autor no le dice a los pastores que sujeten a los miembros, no. El autor está hablando con los miembros y le dicen: sujétense. Es someterse voluntariamente bajo el liderazgo de otro. El liderazgo de los pastores ha sido establecido por Dios. Negarse a someterse a la autoridad que Dios ha establecido es lo mismo que negarse a someterse a Dios. Si nuestra sumisión no es total, es rebeldía. Y la rebeldía es el principio en el cual Satanás y su reino operan. Satanás dividió el cielo con su rebeldía, y si nosotros no nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido, estamos actuando en rebeldía como Satanás lo hace. Debemos someternos, no solamente porque agradamos a Dios, Él es el que lo ordena, estableció los pastores para dirigir la iglesia y debemos someternos, sino también porque Dios nunca nos establecerá como una autoridad hasta que no aprendamos a someternos a la autoridad primero. Es decir, si a mí me asignan un ministerio, a mí nadie nunca me va a respetar si todos los hermanos ven que yo no respeto a los pastores. Ese es el punto. Es decir, el respeto se gana, no se demanda. Entonces, yo tengo que respetar para recibir respeto. Yo tengo que someterme para, en el momento de que, por la gracia de Dios, se me asigne algún liderazgo, yo también poder recibir ese mismo respeto. En cuarto lugar, debemos seguir las órdenes del pastor inmediatamente. Obedeced a vuestros pastores. Dice la palabra de Dios para todos. Háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad. La idea es inmediatamente, es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Para ser buenos líderes, debemos ser primero buenos seguidores. Y ser un buen seguidor implica obedecer con rapidez, porque nada sustituye la obediencia instantánea. Un siervo de Dios decía: obediencia pospuesta es desobediencia. Desde que tú aplazas la obediencia, estás desobedeciendo automáticamente. La obediencia es instantánea. Por eso cuando
Dios le dijo a Abraham, ve, sacrifícame a tu hijo. Abraham no dijo, bueno, déjame yo darle larga a esto, a ver si a Dios se le olvida. No, dice que se levantó muy temprano de mañana y fue a hacer lo que Dios le dijo. Esa es la obediencia. La obediencia es instantánea, la obediencia no pierde tiempo, porque la obediencia pospuesta es desobediencia. En Romanos 16, Pablo habla de Febe, una hermana que era diaconisa en Cencrea. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. En ese lugar estaba escribiendo Pablo la carta a los romanos. Y dice Pablo, que la recibáis en el Señor a ella, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo, ¿y cómo te ayudó Febe? Bueno, Pablo le pidió a Febe que llevara la carta a los romanos. ¿Y qué distancia había de Cencrea, a donde estaba ella, a Roma? 1200 kilómetros. Hermanos, 1200 kilómetros y no existían aviones, ni carros tampoco. Así que imagínense el largo viaje, el peligro que significaba para una mujer, pero ella lo hizo inmediatamente y llevó la carta a los romanos a Roma, 1200 kilómetros de Cencrea, donde ella estaba. Y gracias a esta hermana, hoy tenemos la carta a los romanos. Ella obedeció inmediatamente al apóstol Pablo. Gloria a Dios por hermanos y hermanas así. En quinto y último lugar, debemos comunicarle al pastor los problemas. Es importante que cualquier cosa que pueda ocasionar problemas en la iglesia, se la comuniquemos a los pastores, porque ¿qué es lo que queremos? Proteger la unidad, guardar la unidad. Si los problemas no son comunicados, entonces pueden crecer y la iglesia puede dividirse o hasta desaparecer, porque las sugerencias del enemigo nunca terminarán. Eso se parece a un agua de una represa que si usted no la controla es capaz de llevarse quién sabe cuántos pueblos. Es lo mismo que pasa con el pecado. En 2 Tesalonicenses 3:11, Pablo dice, porque oímos que algunos, así que a Pablo le contaron. Pablo, mire, esta es la situación de la iglesia. Oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente. Hay un desorden en la iglesia, Pablo. Y Pablo lo escribe y dice, oímos, nos han contado que hay un desorden en la iglesia. No, algunos no están trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, dice Pablo. Así que comunicarle al pastor es correcto. Algunos piensan, eso es chisme. No, eso no es chisme, hermano. El chisme es comunicar toda información, verdadera o falsa, a una persona que no forma parte del problema ni de la solución. Te digo, mi hermano y mi hermana, que los pastores forman parte de la solución del problema. Ellos deben conocer los problemas para que puedan ser solucionados. Otro ejemplo, 1 Corintios 1:11, dice, porque he sido informado, dice Pablo otra vez, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Hasta dice quiénes les informaron. Lo hace responsablemente. La familia de Cloé me dijo que hay entre ustedes problemas. Se están matando. Responsablemente Pablo lo dijo, porque quiere que guardar la unidad de la iglesia. Hermanos, ¿debemos orar por la unidad? Sí. ¿Debemos cuidarnos de las actitudes que pueden quebrantar la unidad? Sí. ¿Debemos cultivar las virtudes que fortalecen la unidad? Claro que sí. ¿Debemos usar los principios bíblicos para solucionar los problemas o los conflictos que surjan? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la división no es un virus que viene de afuera. La división es un cáncer que surge de dentro y que quiere hacer metástasis para destruir el cuerpo de Cristo. Todos estamos llamados a velar por la unidad, a guardar la unidad hasta que Cristo vuelva por su pueblo. Me llama la atención que la última intercesión de Cristo, antes de ir a la cruz, en Juan 17, fue sobre la unidad. En ese capítulo, en 4 versículos, Cristo enfatiza que sean uno. Versículo 11, versículo 21, versículo 22 y versículo 23. Y hay 2 aspectos interesantes que quiero enfatizar. Cristo dice que sean uno para que la unidad sea un reflejo de la unidad mía con el Padre, dice Cristo. Que sean uno como tú en mí y yo en ti, dice Cristo. Que la unidad de la iglesia sea un reflejo de la unidad del Padre y del Hijo. Y en segundo lugar,
que sean uno, dice Cristo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad tiene un poder de testimonio evangelístico. Cuando el mundo ve que la iglesia está unida, ese es un poderoso testimonio para que las almas vengan a Cristo. Yo quiero ese Cristo que tiene a toda esta gente unida y trabajando para glorificarle a Él. Hermano, la iglesia es un cuerpo en el cual los pastores y los miembros trabajamos en equipo para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Algunos están en el equipo como líderes, otros como seguidores, pero todos servimos al mismo Señor y todos perseguimos la misma meta. Así que ya conocemos las herramientas para guardar la unidad de la iglesia. Con relación a la iglesia, la bandera blanca de la paz, el espejo de la humildad, el manto del amor. Con relación a los pastores, como ya hemos visto, apoyar a nuestros pastores, respetar las decisiones de nuestros pastores, caminar de acuerdo con nuestros pastores y sujeto a ellos, comunicarle a los pastores los problemas que surgen en la iglesia. Hay un dicho que lo usamos en mi país, no sé si se usa en otros, que dice: guerra avisada no mata a soldado. Y si lo mata, es por descuidado. Ya tenemos las herramientas para guardar la unidad. Ya no tenemos excusa para decir: yo no sabía que tenía que hacer eso. Ya hemos sido avisados. Nos pongamos de pie y terminemos alabando al Señor con este precioso himno. Juntos venceremos.